por vuestros hijos un día delante de Dios. Vamos a dar cuenta. Entonces, muy importante que vosotros le hablemos a vuestros hijos esas palabras para que queden sembrados en su corazón y cuando sean grandes no se aparten del camino que les hemos enseñado. Muy importante es enseñar a vuestros hijos, guiarlos, encaminarlos, porque dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos dice la palabra: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande, no se aparte. No se aparte esa palabra que ha sido sembrado en su corazón. O sea, cuando sea viejo, no se apartará esa palabra de su vida, esa palabra de su corazón, porque tú lo has enseñado. Tú lo has encaminado. Esa es la responsabilidad de vosotros como padres, de enseñar, de guiarlos, de encaminarlos como padres creyentes a nuestros hijos en el Evangelio. Muy importante. Y no solamente eso, sino de proveer, de criarlos en disciplina, correccionarlos, ¿no? De controlarlos, de amarlos. Esa es la responsabilidad como padres que tenemos hacia nuestros hijos. Muy importante. Aunque el tiempo de antes era muy duro, el castigo. Y para darnos cuenta, en el tiempo de antes, en el tiempo antiguo, ¿no? Los hijos crecían derechos, rectos. Eran personas de bien hacia la sociedad. ¿Y ahora qué pasa? Que mucha gente ha descuidado a sus hijos y se han dado al mundo, se han dado a los vicios, se han dado a la droga, al alcohol, a la perdición, ¿no? Porque muchas veces no hay esa instrucción, no hay esa corrección, no hay esa enseñanza de los padres. Muy importante lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando aún fuere viejo, no se apartará de él. Gloria al Señor. ¿No? Que también nos dice la palabra del Señor. ¿No? Dice en 2 Corintios 12:14. Ahí nos habla la palabra del Señor que los padres deben atesorar para los hijos, no los hijos para los padres. Claro que Pablo hace una comparación con el Evangelio, él como padre espiritual, ¿no? Pero también está diciendo que los hijos no deben atesorar a los padres, sino los padres para los hijos. O sea, hay esa responsabilidad de los padres de tener que velar el sustento para tener que proveerlo todas sus necesidades, como ropa, como alimento, ¿no? Como estudio y muchas cosas más quizás que está a vuestro alcance. Muy importante. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Muchos de los padres han descuidado a sus hijos. O muchos de los padres se aprovechan a veces que sus hijos ya están creciendo y
tienen que trabajar como viejo, tienen que trabajar como adulto para que ellos se sustenten, para que ellos cubran sus necesidades primordiales que tienen como alimento, como ropa, como hasta para comprarse sus útiles escolares, porque quizás el padre o la madre no pueden sostenerlos. O no quieren sostenerlos porque no se les da la gana de trabajar, porque no se les da la gana de esforzarse por sus hijos. Muchas veces pasa eso. Hay casos, aunque muchos digan que no, sucede estas cosas, ¿no? Muy importante entonces lo que nos dice la palabra, que tenemos que proveer para los suyos, ¿no? Y no solamente habla ahí, en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice, porque si alguno, esto va para los creyentes, para los hijos de Dios, dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, de su familia, de su hogar, dice que es peor que un incrédulo. ¡Qué tremendo! O sea, como creyentes tenemos que llevar una vida de ejemplo. No puede ser que uno que está en el mundo, uno, como dice, que no está sirviendo al Señor, haga mejor las cosas para sus hijos, provea para sus hijos, se sacrifique, dé lo mejor para ellos, o lo necesario, lo que está a su alcance, a su capacidad. Y un creyente no lo haga, dice que es peor que un incrédulo. Así es que nos está exhortando como creyentes que tenemos que ser ese ejemplo, que tenemos que velar por nuestra casa, tenemos que proveer para nuestra casa, no solamente para nuestros hijos, para nuestra esposa, ¿no? Tenemos que velar. Como papá, como esposo, hay responsabilidad de velar por los suyos. Gloria al Señor. Entonces es muy importante, y también a nuestros hijos debemos criarlo en disciplina y correccionarlos, porque no puede ser que nosotros como padres estemos a las órdenes de vuestros hijos, ¿no? Porque es mi hijito ingreído, lo que él quiere, lo que ella quiere, le tengo que hacer gusto. Así sea malo, así no sea bueno. Le tengo que taparlo, tengo que ocultar sus cosas, sus barbaridades, sus berrinches que hace. No. Tenemos que aprender a criarlos en disciplina, a correccionarlos, porque la palabra de Dios lo dice así. Dice la palabra en Efesios 6:4. Dice la palabra del Señor, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy importante. Que no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? En el libro de Colosenses dice, Padre, no exasperéis con vuestros hijos. O sea, que sea una crianza justa. No actuemos negligentemente, sino hay que tener ese control, hay que tener, vamos a decir, ese dominio de vosotros mismos. Porque muchas personas o muchos creyentes se dejan llevar por la ira, por la cólera, y actúan de una manera inadecuada, que cada instante, que cada momento, que cada vez que comete un error, lo ven que tienen que castigarlo,
tienen que darlo correazos, tienen que darlo con látigo. Y muchas veces no es así, sino que primeramente tenemos que enseñar, tenemos que guiarlo, tenemos que encaminarlo, ¿no? Por eso dice la palabra, que no provoquéis a ira. En vez de enseñarlo, es que ellos se van a rebelar contra vosotros. No van a tener ese amor hacia nosotros como padres, porque nunca lo ha sabido, ¿no? Dar ese amor hacia Él. O sea, dar ese amor hacia Él no es que no lo vas a correccionar, no es que no lo vas a disciplinar, porque la palabra de Dios dice la palabra, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué estás esperando? Aunque sea difícil, no te dejes llevar por tus debilidades, porque eso es pecado delante de Dios. Muchas veces duele, ¿no? Pero tenemos que correccionarlos, tenemos que disciplinarlos, a llevar una vida ordenada, una vida de disciplina, ¿no? Y qué mejor si nosotros como padres le enseñamos con el ejemplo. Porque ellos de eso aprenden, ¿no? No es solamente que queremos que ellos sean mejores, pero si nosotros nos damos el ejemplo, eso también tiene que ver en esta vida, en la familia, en el hogar, ¿no? Entonces, muy importante que hay muchos hijos renegados, hay muchos hijos resentidos, hay muchos hijos dolidos porque sus padres abusaron en el castigo, ¿no? Porque se exageraron. Como dice la palabra, exasperaron. O dice, no exasperéis a vuestros hijos. Colosenses 3:21, ¿no? Para que no se desalienten. Por eso es muy importante corregir desde pequeños a nuestros hijos. Porque a veces quieres corregirlo cuando ya están en la adolescencia. Ahí es el dolor. Ahí es el llanto. Solamente, como dice, muchos recurren solamente a Dios porque prácticamente no pueden hacer más nada. Porque más quieren correccionarlo, más quieren, se vuelven peor, ¿no? Entonces, tenemos a Dios en primer lugar. Él nos va direccionando, Él nos va enseñando para que las cosas hagamos bien y que sean de su agrado y cumplamos con esa responsabilidad como padres para tener que enseñar, que guiarlos, que proveerlos, ¿no? Que controlarlos, ¿no? Amarlos. Muy importante. Entonces también dice la palabra del Señor. Dice en 1 Timoteo 3:4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Debe ser un creyente, sí. Un anciano de la iglesia. Un diácono. ¿No? Un creyente. O sea, practiquemos. Empecemos por nuestra casa. Por nuestros hijos. Por los suyos. O sea, gobernar bien vuestra casa. ¿Para qué? Para que crezcan en toda sujeción, en toda honestidad. Y así siendo ese ejemplo, podamos también, ¿no? Muchos de los líderes para tener que gobernar la iglesia de Dios. Porque si tú no sabes gobernar tu casa, dice, ¿cómo entonces gobernarás?
o dirigirás a la iglesia de Dios? Muy importante. Porque el diablo te lo has hecho. Tienes que ir como dice la palabra del Señor. Si tú te quieres saltear unas cosas, si tú obvias unas cosas, entonces, tarde o temprano el enemigo, vas a caer en la trampa del enemigo. Vas a caer. Hay que tener cuidado. Hay que hacer las cosas correctas. Hay que ir poco a poco, como dice, aprendiendo. Cerrar esas puertas hacia el enemigo, instruyendo, empezando con nuestra casa, empezando con nuestros hijos, ¿no? Con ese buen ejemplo, con ese buen testimonio, muy importante. Somos el reflejo para vuestros hijos. Muy importante. Entonces, si nosotros amamos a vuestros hijos, tenemos que corregirlos. Muy importante, ¿no? Y en la iglesia, ¿no? La responsabilidad, ¿no? De enseñar, ¿no? Prácticamente a los jóvenes, ya sean varones, mujeres, ¿no? Por eso es que la iglesia, por eso que los ancianos, ¿no? De la iglesia, gente madura espiritualmente, tiene que estar apto a enseñar a aquellos jóvenes, aquellos, ¿no? Que van ya al matrimonio, tener que enseñarlos cómo es el camino, cómo es que tienen que amar a su esposo, cómo es que tienen que amar a su esposa, de qué manera es que tienen que encaminarlos, que guiarlos a aquellas personas, ¿no? Para que no caigan quizás en cosas que el diablo, ¿no? Muchas veces se cruza, se pone para tener que causar división, para tener que causar separación. Muy importante, para que sea un hogar o un matrimonio de aquellos, ¿no? De aquellos que recién van a casarse o se casaron, que sea un matrimonio sólido, un matrimonio firme, porque el diablo no va a encontrar forma de hacerlos caer en la tentación, porque ya hay esa enseñanza, hay esa preparación, hay esa capacitación, ¿no? De hermanos maduros espiritualmente, que están siendo ese ejemplo, ¿no? Que son ese ejemplo en su casa, ¿no? Entonces así podéis enseñar a la iglesia, ¿no? A los demás, a los jóvenes, ¿no? Muy importante. Ahora la pregunta es, ¿no? Yo no corrijo a mi hijo, pero ahí el diácono de la iglesia, ¿no? El que está encargado ahí, ¿no? De tomar el control, de poner orden, ¿ellos tienen que corregir a mi hijo? No. La responsabilidad es de los padres. Porque quien va a pasar la vergüenza es el padre o la madre, ¿no? Hay muchos que tienen ese pensamiento. No corrigen a su hijo, no controlan a su hija, pero dicen en la iglesia, no, el quien tiene que poner orden es el diácono. El quien está encargado del orden. Tiene que poner orden, tiene que corregir a nuestros hijos. Pero la corrección, la palabra nos está enseñando que viene de vuestra casa. De vuestra casa. Que tenemos que empezar por lo vuestro. Por nuestros hijos. Para poder enseñar a los demás. Muy importante. Sé que hay mucho que hablar. Mucho lo que nos dice la palabra del Señor acerca
de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque digo que hay mala influencia o mal ejemplo de los padres hacia los hijos. Hay buen ejemplo de los padres hacia los hijos y hay mal ejemplo. Esas malas actitudes, esos malos comportamientos, ese es el ejemplo que damos a nuestros hijos. Si son malos, ¿qué será de ellos? Y si es buen ejemplo que lo damos hacia ellos, mucho mejor, ¿no? Porque prácticamente esto va a traer gozo, paz, alegría, ¿no? Muy importante. Pero si es ese mal ejemplo, te van a hacer llorar, te van a hacer sufrir, ¿no? También hay debilidades de los padres, ¿no? Debilidades y pecados, porque ya se convierte en pecado cuando uno se deja llevar por esa debilidad, ¿no? Llega hasta el extremo de tapar, de ocultar sus cosas malas o las cosas malas que ha cometido un niño, ¿no? De tapar, de ocultar, de hacerse que no sabe, de hacerse que no vio, por más que alguien le reclame, mira, tu hijo está haciendo esto, mira que tu hijo ha hecho lo otro, no debe ser así, ¿qué pasa? No lo estás corrigiendo. Y se hacen, como dice, de la vista gorda, ¿no? Dicen todavía, no, mi hijito es santo, no, mi hijita no hace nada, no es así, mi hijita, ¿qué habrá pasado? Seguramente la han provocado. ¿Ah? Son demasiado protectores a sus hijos y no lo corrigen y lo están haciendo daño. ¿Ah? Otros dicen, no, mi hijito es el único, tengo que darlo todo, lo que a mí no me dieron, yo tengo que darlo todo a mi hijo. Muchas veces cometemos ese error, ¿no? Y cuando son grandes, ahí es el problema. Ahí uno se da cuenta cuando ellos ya están haciéndose grandes, ya están creciéndose para adolescentes, ya se da cuenta, uy, qué error que cometí. Ahora no puedo ya controlarlo a mi hijo, ya no puedo hacer nada, porque no le he enseñado de pequeño, porque no lo instruí de pequeño. ¿Y qué pasa? A veces quieres hacer las fuerzas, a la fuerza se rebelan contra ti. Ya no quieren ayudar nada en la casa, ya no quieren lavar los platos, ya no quieren hacer algo, barrer la casa, ya no quieren por ahí hacer un mandado, ¿no? Y así se vuelven terribles. Por eso es que dice la palabra, instruye al niño desde pequeño. Si tú detienes la corrección, detienes el castigo a tu hijo, mañana más tarde te harán llorar. Mañana más tarde te harán pasar vergüenza. Tengamos en cuenta, criemos bien a nuestros hijos e hijas. Criemos bien. Formémoslos. No es que el colegio se va a encargar de esto. Hay gente que está equivocada, que piensa, no, es que es la responsabilidad del maestro, es la responsabilidad de la maestra. No, ahora en este tiempo las cosas han cambiado drásticamente. Quizás en el tiempo de antes se portaba mal, castigo a la dirección. Llamaban a su mamá, llamaban a su papá. Ahora en este tiempo no. ¿No? Ahora ha cambiado. Ahora tantos derechos que han salido. Derechos humanos, derechos del niño, que no lo pueden tocar, hasta se pueden ir presos los profesores. ¿No? Por esa parte se cuidan. Porque la ley, en vez de respaldar para que crezcan niños buenos, ¿no? Puede jugar en contra tuyo. Por eso es que la única responsabilidad tenemos los padres hacia vuestros hijos. De criarlos, de correccionarlos, de disciplinarlos, de que crezcan derechos. No es de otras personas. No es del pastor,
¿no? No es de la iglesia, no es de los maestros del colegio, no es de la Miss, no es de ellos. Es de ti como madre, de ti como padre, la responsabilidad de velar a tus hijos, porque Dios te dio una bendición para que tú velaras por ellos, para que tú cuidaras por ellos. Muy importante. Muy importante. Si nosotros nos dejamos llevar por vuestras debilidades, dice que vuestros hijos nos harán llorar. Nos harán llorar. Entonces, no seamos tan tolerables, ¿no? Porque hay gente que se deja llevar por su debilidad, ¿no? Por la penita, que lo tiene mucha lástima. Ay, que su hijito es muy engreído, su hijita, la única, ay, la consentida, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces, muy importante, dice la palabra en Proverbios 29:15, nos dice, la caña o vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿No? Está hablando ya de un muchacho grande, ¿eh? Dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, la corrección da sabiduría. Crecen niños sabios, niños inteligentes, ¿no? Porque muchos pueden decir, no, mi niño es inteligente, ¿no? Saca buenas notas en el colegio, pero si tú no le enseñaste, si tú no lo corregiste, si tú no lo instruiste, por más que haya sacado buenas notas, eso va a quedar ahí nomás. Si tú no le has dado una enseñanza, un consejo, va a quedar ahí nomás. Muy importante que aprendan esos valores para tener, como dice, buenos ejemplos en la sociedad, buenos hijos de respeto, de honra en la sociedad. Muy importante entonces lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Sé que hay muchas cositas, ¿no? Hay muchas cosas, situaciones que pasan, por ejemplo, en hogares separados, ¿no? Divorciados, ¿no? Hay muchas situaciones que pasan, ¿no? Y eso es, ¿no? Como dice, para tratar con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, según el problema, según, ¿no? La situación que esté pasando en ese hogar, en esa familia, ¿no? Es muy bueno aconsejarlos, direccionarlos para que hagan las cosas bien, ¿no? Así la palabra nos va enseñando cada día para que no descuidemos a nuestros hijos y mañana más tarde nos hagan llorar. Así es que correcciona a los tuyos, disciplínalos, amonéstalos en el Señor. No tanto provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, con bastante sabiduría, prudencia, hagámoslos por el bienestar de ellos, ¿no? Y más adelante que sean personas prácticamente de mucho respeto, de mucha honra, de mucha honestidad, de mucha sencillez, de humildad, ¿no? Enseñémosles estos valores, ¿no? Enseñemos la palabra como creyentes aún. Dice para que aún cuando sean grandes no se aparten del camino o no se aparte esa palabra de su corazón. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el día domingo de la semana que viene, ¿no? O quién sabe el día de mañana, ¿no? Si es que avanzamos porque tengo unas cositas por ahí, ¿no? Que realizar, ¿no? Entonces muchas bendiciones y estaremos orando siempre
por cada uno de nuestros hijos, que el Señor tenga la protección de ellos. Porque dice la palabra, dejad a mí venir a los niños, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Muy importante. No lo detengas a tu hijo. Si quiere ir a la iglesia, ¿no? Si quiere ir a alabar, si quiere servir al Señor, llévale más bien. Enséñale. Aconséjale y direcciónale. Aprovecha esa oportunidad. Aprovecha. Esa es la mejor oportunidad que tú como padre o madre puedes tener. De inculcarlo a tu hijo. De enseñarlo a tu hijo. ¿No? Muy importante. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo